Para terminar ya con el tema del orden de la frase, esta vez hablaremos de cómo formar preguntas en euskera. En primer lugar, hablemos de las preguntas de sí o no. Igual que en castellano, una pregunta de sí o no tiene la misma estructura que su oración enunciativa equivalente. Aitor viene a clase. ¿Aitor viene a clase? La pregunta se distingue de la oración afirmativa por la entonación. Aitor klasera dator. ¿Aitor klasera dator? En euskera se coloca solo el signo de interrogación de final de pregunta. Este tipo de preguntas se pueden responder de forma afirmativa, diciendo bai, o de forma negativa, diciendo ez. Bai, klasera dator. Ez, estator klasera. Ahora, hay una partícula un poco especial que se utiliza para indicar que la oración es una pregunta de sí o no, la partícula al. No confundir con el modal aal. Esta partícula se coloca siempre antes del auxiliar o verbo conjugado. Aitor klasera al dator. Y si la pregunta lleva el va que indica la afirmación de la frase, la partícula al se coloca entre va y el auxiliar del verbo conjugado. Va al dator aitor klasera. Recuerda que las frases aitor klasera dator y aitor va dator klasera son diferentes porque enfatizan cosas diferentes. Las preguntas asociadas también matizan otras cosas. Aitor klasera al dator. ¿Viene aitor a clase o se va a otro sitio? ¿Va al dator aitor klasera? ¿Viene aitor a clase? ¿Está ya viniendo a clase? Recuerda que esta partícula va solo se usa con verbos sintéticos, como dator. Si no te acuerdas o no sabes de qué hablo, tienes más información en el vídeo sobre el orden de la frase. Igualmente podemos tener preguntas negativas. ¿Es dator aitor klasera? ¿No viene aitor a clase? Estas se contestan como en castellano. Es dator klasera. Bai, va dator klasera. Si recuerdas el vídeo sobre oraciones negativas, te hablé de un caso llamado partitivo, que se podría traducir como ningún, que es el equivalente al de francés. Ez dago ogirik. No hay pan. Il n'y a pas de pain. En preguntas también se puede utilizar el partitivo para indicar algún. Umerik ikusi al duzu. ¿Has visto algún niño? ¿Es que tu as vu des enfants? Ogirik al dago. ¿Hay pan? ¿Es qu'il y a du pain? Pasemos al segundo tipo de preguntas en euskera, las preguntas de opción, que son las que ofrecen más de una opción en la propia pregunta. ¿Vienes al cine o te vas a casa? ¿Te gusta más el verde o el azul? Como puedes comprobar, estas preguntas incluyen la conjunción o. Igual ya sabes que en euskera esta conjunción se dice edo, pero en preguntas y en oraciones negativas se usa otra palabra, alá. La diferencia entre edo y alá es que alá te obliga a elegir entre una opción o la otra, pero no las dos, mientras que edo te permite escoger una, otra o ambas. En lógica se les llama o inclusivo y o exclusivo, y en electrónica or y exor. Zinemarazatos a la etxera zoaz, nahiago duzu berdea la urdiña. Pasemos a las preguntas parciales. Estas son las que tienen información desconocida que queremos que el oyente responda. ¿Quién ha venido hoy? ¿A quién le has dado el informe? Estas oraciones llevan todas un pronombre interrogativo. En euskera utilizamos también pronombres interrogativos para pedir esta información. ¿Te acuerdas de cómo se llaman todos esos casos que forman las oraciones en euskera? El caso nor, nork, nori. Pues estás de suerte porque se usan también como pronombres interrogativos. ¿Quién ha venido hoy? Nor etorri da gaur. ¿A quién le has dado el informe? Nori eman diozu txostena. La respuesta lleva el caso de este pronombre. Miren etorri da gaur. Amaiari eman diot txostena. Obviamente, la respuesta a la pregunta es el galdegai de la oración de la respuesta, ya que es el elemento a resaltar. No tiene sentido que la pregunta se responda con un va afirmativo o un ez. Nor dator. ¿Quién viene? ¿Mikel va dator? ¿Mikel si viene? La respuesta sería Mikel dator, siendo Mikel el galdegai de la frase. Viene Mikel. Igual que otras lenguas como el castellano, el pronombre interrogativo se desplaza al inicio de la pregunta. Además, al ser el elemento por el que se solicita información, siempre son el galdegai de la pregunta o parte de él, así que siempre tienen que ir antes del verbo principal, o mejor dicho, el verbo principal debe ir después del pronombre. Es más, la palabra galdegai significa aquello que se pregunta, y tiene la misma raíz, galde, que la palabra pregunta, galdera. Nork egin dizu hori. ¿Quién te ha hecho eso? Noren etxea da hau. ¿De quién es esta casa?
Como curiosidad, fíjate en la estructura de esta última pregunta. No es paralela a su equivalente en castellano. La traducción literal sería ¿la casa de quién es esta? En inglés sí tenemos una traducción paralela. Whose house is this? Lo que os voy a contar ahora solo afecta a los casos gramaticalmente más importantes, los casos nor, nori, nork y noren. Estos 4 casos, y los derivados de noren, aceptan una serie de variantes que se utilizan como pronombres interrogativos. La primera son las versiones plurales, que se traducen como quiénes. Tenemos nortzuk, nortzuei, nortzuek y nortzuen y derivados. Nortzuk joan dira. ¿Quiénes han ido? Nortzuengana joango zara. ¿A dónde quiénes vas a ir? La siguiente variante es la versión inanimada de estos pronombres, que utilizan el famoso zer que aparece en algunos casos, y se traduce como ¿qué? Zer ekarri didazu. ¿Qué me has traído? Zer eragin dizu logura. ¿Qué es lo que te ha dado sueño? Después tenemos zein, que es el equivalente a cuál. Zein hartuko dugu. ¿Cuál vamos a coger? Zein jarriko diozu kolore gorria. ¿A cuál le vas a poner el color rojo? Y su versión plural, zeintzuk. Zeintzuk dira zureak. ¿Cuáles son los tuyos? Zeintzuk dituzte akatsak. ¿Cuáles tienen fallos? Y por último, zenbat, equivalente a cuántos. Zenbat etorri dira azkenean. ¿Cuántos han venido al final? Zenbati eman beharko dizkiegu. ¿A cuántos se los tenemos que dar? Además de estas versiones de los casos principales, también hay una serie de pronombres que se suelen usar y no tienen per se un caso equivalente. Vamos a repasar los más importantes. Noiz. Noiz es el equivalente a cuándo, y para responder se utiliza el caso non, aunque como pronombre interrogativo non significa dónde. Noiz irekiko dute arraindegia. ¿Cuándo van a abrir la pescadería? Y la respuesta, en caso non, astelehenean, goizeko 8:00, el lunes a las 8 de la mañana. También tenemos el equivalente a nongo, de dónde, que sería noizko, de cuándo o para cuándo. Ardo hauek noizkoak dira. ¿De cuándo son estos vinos? Noizko iritsiko zarete. ¿Para cuándo llegaréis? El siguiente pronombre es nola, y responde a la pregunta ¿cómo? Nola joango zarete. ¿Cómo vais a ir? ¿Autobusez? ¿En autobús? No tiene ningún caso asociado, aunque seguramente existiera en un pasado, porque nos quedan los adverbios onela, horrela y ala, que se traducen como así, o mejor dicho, de esta forma, de esa forma y de aquella forma. Como derivan de au, hori y ura, también indican cercanía o lejanía. Onela egin behar duzu. Lo tienes que hacer así. Igual que noizko, también tenemos el pronombre derivado nolako, que se traduce como de qué forma o de qué tipo. Nolako izaera dauka. ¿Qué forma de ser tiene? Nolako da zure semea. ¿Cómo es tu hijo? Y los determinantes son elako, horrelako y alako, que se traducen como este, como ese y como aquel. Alako zuaitzak oso bitxiak dira. Los árboles como aquel son muy extraños. Una pregunta muy importante en euskera es zergatik, que se traduce como ¿por qué? Zergatik ez zara bihar zinemara joango. ¿Por qué no vas a ir mañana al cine? La respuesta a esta oración no lleva un caso asociado, sino que se ha de responder con una oración causal. Gaixorik nagoelako. Porque estoy enfermo. Y para terminar, tenemos la pregunta zertara. ¿A qué? Zertara etorri zarete. ¿A qué habéis venido? Y el pronombre derivado zertarako. ¿Para qué? Zertarako ekarri duzue hori. ¿Para qué habéis traído eso?
Estas preguntas se suelen responder con una nominalización del verbo, que no es más que la forma ten-cens y la n final más el caso, algo que en castellano resolvemos usando el infinitivo del verbo. Las preguntas de zertara se responden con el caso nora en el verbo nominalizado, zu ikustera etorri gara. Hemos venido a verte. Y las de zertarako con el caso nongo. Orman eskegitzeko ekarri dugu. Lo hemos traído para colgarlo en la pared. Después de este repaso de preguntas y pronombres, vamos un momento al tema del galdegai. En euskera, cada frase afirmativa tiene asociada una única pregunta en función de su galdegai, una pregunta cuya respuesta es el galdegai de la oración. Por ejemplo, en esta frase, Mikel gaur etxera etorri da. El galdegai es etxera, así que es la información más importante de la oración. Esto se puede interpretar como que esta frase es la respuesta a una pregunta concreta. Nora etorri da gaur Mikel? Respuesta, etxera. La respuesta de la pregunta es el galdegai de la oración asociada. Al cambiar el orden de la oración se cambia el galdegai, cambiando también la pregunta asociada. Mikel etorri da gaur etxera. Nor etorri da gaur etxera? Respuesta, Mikel. Mikel gaur etorri da etxera. Noiz etorri da Mikel etxera? Respuesta, gaur. Esta es la verdadera relación entre el galdegai y la oración. El énfasis aparece por ser la respuesta a la pregunta asociada. Cada oración tiene una pregunta asociada y cada pregunta tiene una oración asociada. Esto hay que tenerlo en cuenta a la hora de hacer oraciones en euskera, sobre todo si queremos dar énfasis a un elemento concreto. Y hasta aquí el vídeo sobre preguntas en euskera. Si tienes alguna, no dudes en dejar un comentario. Esta vez incluso puedes preguntar en euskera. Un saludo y hasta la próxima. Hurrengora arte.